¿Cuál es el secreto de Andrés Manuel López Obrador para pasar de ser un idealista tabasqueño de clases modestas a convertirse en el presidente que no puedes ignorar, ya sea para amarlo o detestarlo? Bienvenidos a Cronomente, el canal donde viajamos en el tiempo para entender cómo la historia se mezcla con nuestro cerebro, nuestra fitopsicología y nuestro comportamiento. Suscríbete ahora y prepárate para descubrir y quizá resolver el caos de nuestra historia y nuestra mente. Esta ocasión, AMLO, un genio político o un terco irremediable. Advertencia: las imágenes de los presidentes que se presentan son representativas para no vulnerar derechos de autor con fotografías y evitar cuestiones legales que bla bla bla. Comencemos en 1953, en el corazón de Tabasco, en Tepetitán, Macuspana. López Obrador nació en un hogar humilde, entre la cultura del cacao y los ríos caudalosos del sureste. Creció en una familia como cualquier otra, salvo por un pequeño detalle. Ese niño tendría la obsesión de transformar al país. Y lo hará a su manera. Desde joven, AMLO mostró dos rasgos que lo definirían: obstinación y carisma. En los años 70 estudiaba ciencia política en la UNAM y daba sus primeros pasos en la política al unirse al PRI. Sorprendido, López Obrador fue priista antes de ser el férreo crítico de los neoliberales que conocemos hoy. A finales de los 80, tras una crisis electoral y una serie de escándalos en su estado natal, que incluirían su denuncia de fraude electoral, decidió renunciar al PRI. Fue un acto simbólico que marcaba su transformación, marcada por su impresionante capacidad para movilizar masas. Algo que demostraría en protestas, luchas sociales y estrategias que parecen sacadas del manual del activismo político. Aquí es donde la psicología entra en escena. López Obrador comprendió profundamente que para conectar con las grandes mayorías no hay nada más potente que darle nombre y cara a tu enemigo. Su narrativa no se trataba de mi gobierno contra otro, sino de el pueblo contra los corruptos. Genialidad o marketing, dependiendo de a quién le preguntes. Con esa postura de insurgente moral se sumó al PRD en los 90 y comenzó a destacar por su capacidad para atraer atención mediática. En 2000, llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde empezó a construir su imagen nacional. Aquí vimos un AMLO pragmático, pero también su lado humano y emocional. Hay quienes dicen que aprendió de su derrota para gobernar con un estilo más conciliador, demostrando que AMLO no solo era apasionado, sino calculador. Aplicó programas para los sectores más desfavorecidos, como las pensiones universales, y consolidó una narrativa a favor de la clase trabajadora. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Los críticos señalarían el aumento de la deuda en la Ciudad de México durante su gestión y su estilo autoritario, señalamientos que lo acompañarían hasta el fin de su vida política. Hablemos de estrategias políticas. López Obrador fue el maestro de las bases populares, una estrategia que mezcla neurociencia y psicología política. Según estudios, activistas que logran conectar emocionalmente pueden vincularse más fácilmente a la figura del Salvador, lo que mantiene a sus seguidores firmes incluso frente a acusaciones o crisis. AMLO entendió esto a la perfección, ya que, desde su figura política, se dedicó a mover la identidad emocional de millones de mexicanos a su favor. Pero para alcanzar tal estatus hubo un precio: sus enemigos. Se volvió el blanco perfecto, sobre todo tras su derrota electoral del 2006, una cicatriz política y emocional que redefiniría su carrera. La mejor parte viene ahora. No olvides suscribirte, comentar y compartir, apoyando así este proyecto. Continuemos con la elección presidencial del 2006, la cual merece capítulo aparte. Fue entonces cuando AMLO mostró su lado más desafiante. Rehusarse a aceptar la derrota frente a Felipe Calderón lo reforzó como líder, pero también lo marcó como alguien que no sabía perder. Tras cuestionar el sistema electoral, organizar mítines masivos y declararse presidente legítimo, dejó claro que el consenso nunca sería su forma de operar. Su estrategia: exponer las debilidades del sistema, incluso si eso significaba minar su propia legitimidad. Irónico, ¿verdad? Es por eso que Morena, su creación política en 2014, fue su carta final para consolidar su influencia. Decir que Morena nació por necesidad sería quedarse corto. Morena nació de la obsesión de AMLO por centrar la política en su figura y proyectos. Es aquí donde la neurociencia nos ofrece otra herramienta: el efecto halo, que es un sesgo cognitivo que consiste en generalizar sobre una persona a partir de una sola característica, algo que AMLO utilizó sin descanso mostrando lo mejor de sí y su cercanía al pueblo. A través de programas sociales, frases simples pero poderosas como la mafia del poder y efectividad en redes sociales, consiguió lo inimaginable: convencer a millones de personas que no querían saber el nombre del partido opositor, solo el suyo. Finalmente, llegamos al 2018.
Tras años de derrotas y victorias parciales, López Obrador llegó a la presidencia en una de las elecciones más históricas del país. AMLO, el estratega político, había ganado. Pero AMLO, el presidente, no tendría el camino fácil. Su administración estuvo marcada por luces y sombras, programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que contrastaron con la crisis de seguridad que México vive. Además, sus mañaneras fueron tanto una estrategia de comunicación directa como un disparo a las instituciones tradicionales. Podría decirse que López Obrador gobernó como un activista en el poder. ¿Funciona? Depende de quién te conteste. Sus detractores no han parado de señalar inconsistencias, desde su enfoque en centralizar el poder hasta decisiones polémicas como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. AMLO, como político, no admite términos medios. ¿Es el héroe del pueblo traicionado o el villano de las élites? Y quizá ahí reside su verdadero legado, renovar el discurso político en México, incluso si eso divide brutalmente a la sociedad. Entonces, ¿qué podemos aprender de López Obrador? Por un lado, su capacidad para mover masas políticas te hace preguntarte si los ideales todavía tienen cabida en un mundo dominado por intereses. Por otro lado, sus contradicciones te obligan a reconocer que hay momentos donde el apasionado líder se convierte en un político más. Morena, su creación, es el mayor testamento de su influencia, pero también plantea preguntas sobre su futuro. ¿Morena podrá resistir a la corrupción con tanto político reciclado? ¿Será su movimiento suficiente para trascenderlo? ¿O se fragmentará bajo las mismas luchas internas que tantos partidos han enfrentado? Y ahí están las preguntas finales. ¿Es AMLO un líder revolucionario que devolvió al pueblo el poder? ¿O construyó un movimiento que depende demasiado de una sola figura, que al ya no estar, su destino es volverse un partido más del montón? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. La política mexicana nunca será igual después de Andrés Manuel López Obrador. Déjanos tu comentario porque en Cronomente tu opinión también es parte del viaje. Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien curioso como tú y suscríbete para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo viaje por la historia y por nuestra mente tan humana. Hasta la próxima.